Saludos desde la zona 5. A continuación les muestro las semillas que sembramos ahora a finales de febrero. Así que quédense conectados. Aquí tenemos el apio. Tengo dos marcas, por decirlo así. Esta semilla se tarda mucho en germinar, así que por eso lo estamos comenzando ahora. Vamos a germinar algunas hierbas, entre ellas la menta. Tengo aquí perejil, tengo dos tipos, tengo este que es rizado y el otro es 3 veces rizado. Ese es el que nos gusta aquí en la casa. Aquí tenemos las familias de los pimientos. Estos son los dulces, los grandes. Este año voy a sembrar por primera vez estos que son los Cubanelle. Este le dicen el pimiento Monster Bell, pero es solo el nombre, parece que es bien grande. Vamos a ver si este año se me dan estos que son multicolor. Estos también son nuevos, son los pimientos rojos de M.I. Gardener. Este es otro pimiento verde, se llama Yellow Wonder. Y no pueden faltar nuestros jalapeños. Este lo compré este año de M.I. Gardener también. Y tengo de Rosa Garden también jalapeños. Y de las flores polinizadoras vamos a comenzar la lavanda porque se tarda mucho en germinar también. Les había mencionado en mi video anterior, que les voy a dejar el enlace en la parte superior si no lo han visto. Utilizamos unos envases parecidos a estos, son un poco más grandes y iba a conseguir más porque me gustaron mucho, así que ya me llegaron. Aquí lo ven. Ellos traen estas hojitas para marcar, pero yo utilizo esta hoja, es más fácil para nosotros. Es una mímica de lo que va a ser la bandeja. Ellas no traen bandeja, pero yo tenía esta bandeja de las que yo utilizaba anteriormente y cupieron de lo más bien. Estas bandejas son más reusables que las que vienen con esta bandeja negra, que son un plástico que pues algunas se rompen y no se pueden reusar. El costo de estas que son de silicón es $15.96. Las de plástico son $6.97, pero se rompen más, así que yo creo que es una buena inversión. Otra cosa que me gusta es que vienen divididas por secciones, como ahora que simplemente voy a utilizar una sección. Este es otro instrumento que también lo mostramos en el video anterior. Esto es para hacer los boquetitos y tienen ya las medidas por pulgada. Aquí vamos a estar sembrando el apio, las hierbas y la flor de lavanda. Les estoy mostrando las semillas del apio, son bien pequeñitas. Vamos a estar haciendo 2 boquetitos en cada celda y en cada boquetito voy a estar colocando 2 semillas. Esto lo hacemos para no depender de una sola semilla que prenda, sino para tener más alternativas. Eventualmente cuando ellas crezcan, las podemos separar y bueno, descartamos quizás la que te quede más pequeña. Es importante que verifiquemos la parte de atrás del sobre de la semilla para saber la profundidad del boquete donde va a ir la semilla. En este caso es 1/8 de pulgada, por eso ven que no estoy hundiendo mucho el palito. Y aquí les muestro la semilla de la menta, que es blanca. Y como les mencioné, vamos a colocar 2 semillas en cada boquetito y en cada celda vamos a hacer solamente 2 boquetitos. Y aquí les muestro la semilla de la lavanda. Y aprovecho para pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía, actives la campanita para las notificaciones, nos dejes un like si te gustó el video para que YouTube lo comparta a más personas. Gracias. Hemos colocado un pedazo de cinta adhesiva azul en la esquina superior izquierda de la bandeja, al igual que en el papel, porque así nos va a servir de guía para saber qué sembramos en qué celda.
Las semillas de los pimientos las vamos a germinar en unos envases más grandes. No tienen que ser tan grandes como estos, pero sí más grandes que el regular que utilizamos ahora, porque ellas crecen bastante y no las vamos a estar trasplantando de envase a envase para no lastimar tanto la semilla. Así que las vamos a germinar aquí desde un principio y así las vamos a dejar hasta que les vamos a llevar a trasplantarlas a su lugar final. No estoy llenando los envases de tierra hasta arriba, sino como hasta la mitad. Estas son semillas de pimiento y todas lucen igual. El boquete para la semilla de pimiento es de 1/4 de pulgada. Vamos a hacer 2 boquetes en cada uno de los envases y en esos boquetes vamos a colocar igualmente 2 semillas. Como estos envases van a ser individuales, hay que identificarlos cada uno, así que voy a utilizar estas hojitas que me vinieron de perilla. Como les he indicado anteriormente, las plántulas las vamos a alimentar y a hidratar desde abajo y estas bandejitas vienen bien para eso. Estas las conseguí en la tienda de $1, un paquete de 6 me costó $1.25. Miren, alimentamos las plantas desde abajo y las hidratamos para que no se mojen las hojas de las plántulas y creen hongos, y eso entonces va a hacer que esa planta vaya enferma ya y crezca débil y quizás hasta ni produzca. Y como ven, todas las semillas de los pimientos se parecen, así que hay que identificarlas bien. Se me había pasado a recordarles que estos envases que ya utilizamos anteriormente tenemos que lavarlos muy bien antes de reusarlos. Nosotros utilizamos líquido de fregar o lavar platos para lavarlos. Estos pimientos rojos es la primera vez que los vamos a sembrar y son también de My Gardener. Y quería mostrarles aquí más o menos la distancia en que estoy sembrando la semilla. Estos envases, como los utilizamos el año pasado y ya tienen su letrerito con la cinta adhesiva azul, pues los vamos a dejar así. Nos gustaría que nos comentes si ya comenzaste tus semillas o si donde vives es una zona muy buena que no tienes que hacer este procedimiento, pero si lo estás haciendo o no lo has hecho, anímate para que lo hagas, pero déjanos tus comentarios para así saber cómo te va. 2 puntitos antes de terminar, las lámparas están prendidas ahora para efectos de luz para poder grabar, pero no las voy a prender hasta quizás 2 o 3 días más, ¿ok? Esto será todo por ahora. Muchísimas gracias por tu sintonía y será hasta la próxima desde la zona 5.